Desde los albores de la historia, el ayuno ha destacado como una de las prácticas espirituales más prominentes que unen a las religiones abrahámicas. Sin embargo, también revela diferencias fundamentales en las fuentes, los objetivos y los rituales. En el judaísmo, Yom Kippur es el día más solemne del año, un día en el que la llamada a la expiación se eleva por encima de todo lo demás. El ayuno se extiende incluso al agua, acompañado de prohibiciones no dietéticas que reflejan la profundidad del arrepentimiento. El cristianismo, en cambio, considera la Cuaresma como un largo viaje de penitencia y autodisciplina que abre el camino a la Pascua, al tiempo que vincula el ascetismo con la caridad y la oración. En el Islam, el Ramadán sirve de escuela anual de piedad. Un mandato coránico específico ordena abstenerse durante el día y restablecer el equilibrio por la noche, entretejiendo un mes completo en el que el culto se cruza con los vínculos sociales y económicos. En este video, profundizaremos en estas tres experiencias. Analizaremos sus raíces religiosas, examinaremos las formas y rituales de la abstención y revelaremos cómo cada religión ha dado forma a su propio viaje espiritual. Estas importantes prácticas de ayuno se erigen en testigos perdurables de la intersección de la fe con el tiempo, el cuerpo y el propósito. Quédate con nosotros hasta el final y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal para recibir todas las nuevas actualizaciones. La autoridad de los textos religiosos y la fuente de la obligación relativa al ayuno varían fundamentalmente entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. Comprender el mapa que organiza el concepto de ayuno en cada tradición revela profundos contrastes de legitimidad, interpretación y aplicación práctica. En el judaísmo, el Yom Kippur proporciona la lente principal. En el cristianismo es la Cuaresma y en el islam, el Ramadán. Cada uno representa un marco único que da forma tanto a la intención espiritual como a la práctica cotidiana. En el judaísmo, el libro del Levítico, especialmente los capítulos 16 y 23, sirve como texto fundacional que ordena la aflicción del alma el 10º día de Tishrei. Sin embargo, la propia Torá no detalla detalles de procedimiento, como las horas exactas de ayuno o la naturaleza precisa de las abstenciones. Esta falta de detalles creó espacio para que la halakha, la tradición rabínica, interpretara y aplicara la ley de forma práctica. Mediante este sistema, afligir el alma se entendía como abstenerse de comer y beber, combinado con 4 lavados adicionales, la unción con aceites o perfumes, el uso de zapatos de cuero y las relaciones conyugales. La duración del ayuno se determina de forma conservadora, comenzando antes de la puesta de sol del 9º día y prolongándose más allá de la puesta de sol del 10º, con una duración aproximada de 25 horas para garantizar la santidad del día a lo largo del tiempo. Estas normas se desarrollaron en la Mishnah, el Talmud, los comentarios rabínicos y las posteriores codificaciones legales judías, creando una jurisprudencia detallada del ayuno de Yom Kippur, que rige cada minuto y ritual de este día sagrado. En el cristianismo, los textos bíblicos siempre se interpretan a la luz de la tradición apostólica. Sin embargo, los detalles de la Cuaresma no proceden de las Escrituras, que especifican horas o comidas. En cambio, la autoridad eclesiástica traduce los principios espirituales en normas prácticas. En la práctica católica, el derecho canónico define el ayuno como una comida completa con 2 comidas más pequeñas y ordena la abstinencia de carne en días específicos como el miércoles de ceniza y el Viernes Santo para grupos de edad designados. Las tradiciones ortodoxas, como la bizantina, la copta y la etíope, adoptan normas de ayuno más estrictas y extensas, imponiendo dietas basadas en plantas durante varias semanas, restringiendo el aceite y el vino en determinados periodos y, a veces, especificando horarios de ayuno diarios hasta media tarde. En la teología cristiana, la Cuaresma se entiende como un periodo de arrepentimiento, disciplina espiritual e imitación del ayuno de 40 días de Cristo. Sin embargo, la Iglesia sigue siendo la máxima autoridad en la configuración de su ritmo, límites y aplicación, lo que pone de relieve la dependencia de la autoridad religiosa jerárquica en lugar de la prescripción textual directa. En el Islam, el enfoque es fundamentalmente diferente. El Corán proporciona una fuente directa e inequívoca sobre la obligación, la finalidad y el calendario del ayuno de Ramadán, versículos como: «Se os prescribe el ayuno como se prescribió a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad, y comáis, y bebáis, hasta que el hilo blanco del alba se distinga del hilo negro. Y luego, completéis el ayuno,
hasta que la noche defina claramente los parámetros. A diferencia del judaísmo o el cristianismo, hay poca necesidad de autoridad interpretativa para establecer el marco. El propio texto especifica el inicio y el final del ayuno. La Suna complementa estas instrucciones, ofreciendo orientaciones prácticas sobre las comidas previas al amanecer, el sujoor, el momento adecuado para romper el ayuno al atardecer y los indicadores del verdadero amanecer, así como las acciones que invalidan el ayuno. A continuación, los juristas islámicos se explayan sobre casos concretos, exenciones, compensaciones y penas basándose en el Corán, la Sunna, el consenso y la analogía. Así, en el Islam, el calendario y los límites del ayuno son explícitamente textuales, lo que contrasta fuertemente con los modelos judío y cristiano, en los que la autoridad religiosa configura e interpreta las normas prácticas. Mediante esta comparación, podemos ver cómo cada fe abrahámica combina las escrituras, la tradición y la autoridad para crear un marco que transforma el ayuno de un simple acto de abstención en una práctica espiritual, social y ritual compleja. Desde la perspectiva judía, el Yom Kippur representa la cima espiritual del ciclo anual. Su finalidad última es la expiación de los pecados y la renovación de la alianza con Dios. El ayuno no se entiende aquí como una mera privación corporal, sino como un medio de colocar al individuo en un estado de humildad y autorreflexión, remodelando la relación entre la comunidad y Dios sobre la base de la pureza moral. En este contexto, el acto de afligir el alma guía a los fieles hacia un objetivo teológico claro: el perdón de los pecados y el nuevo compromiso con la alianza. La profundidad del remordimiento colectivo refuerza la esperanza de expiación, situando el Yom Kippur como un momento de purificación del corazón y de cohesión comunitaria ante Dios. Esto entrelaza la práctica ritual individual con el significado colectivo, resaltando la dimensión de alianza del judaísmo. En la tradición cristiana, la Cuaresma se percibe como un viaje hacia el arrepentimiento y la renovación del ser interior. En la preparación para la Pascua, el objetivo teológico va más allá de poner a prueba la contención corporal. Sirve como terapia espiritual, integrando la oración y la limosna con el ayuno para efectuar una profunda transformación de la mente y el corazón. A través de este camino, los creyentes vuelven a la luz de Cristo, experimentando un arrepentimiento que alivia el peso del pecado y alimenta la vida cristiana con la esperanza de la resurrección. En consecuencia, la confesión trasciende el mero reconocimiento verbal, convirtiéndose en una reorientación práctica del comportamiento y en la revitalización del amor a los demás. La Cuaresma se convierte así en un periodo de renacimiento espiritual, que culmina con la participación en la celebración de la Pascua, que simboliza el paso de la muerte a una nueva vida. En el Islam, el Corán declara explícitamente la finalidad del ayuno para que alcances la piedad. El Ramadán no es solo una disciplina de paciencia o de control corporal. Es un entrenamiento diario en la rectitud, que fomenta una conciencia interna que enseña a los creyentes a observar a Dios tanto en la vida pública como en la privada. Este objetivo ético se combina con una dimensión espiritual fundacional que conmemora la revelación del Corán. Mediante el ayuno diurno y las oraciones nocturnas y el recuerdo, el creyente regresa al momento de la revelación divina, permitiendo que la abstinencia se convierta en un vehículo para reavivar el corazón a través del texto sagrado. De este modo, el Ramadán cultiva una auténtica identidad espiritual, haciendo hincapié en la sinceridad de intención, la autocontención y la atención constante a la palabra de Dios, tanto en el pensamiento como en la acción. En estas tres tradiciones, el ayuno no surge simplemente como un acto físico, sino como una práctica espiritual transformadora que conecta la disciplina corporal con objetivos morales, comunitarios y divinos. Cada fe enmarca la práctica dentro de su propia narrativa teológica, ilustrando cómo la abstención sirve de puente entre la devoción humana y el fin último de la vida espiritual. En el judaísmo, el momento de ayunar en Yom Kippur está estrictamente regulado. Comienza poco antes de la puesta de sol con un margen de precaución y termina poco después de la puesta de sol, con una duración aproximada de 25 horas ininterrumpidas. Este tiempo extra es intencionado para garantizar que el día sagrado se observa plenamente. El ayuno concluye con la aparición de las primeras estrellas, que marcan el comienzo de la noche en el calendario hebreo. Así, el ayuno de Yom Kippur se convierte en un único bloque temporal continuo dedicado por entero al culto, la confesión
y las oraciones sucesivas, desde el servicio de Kol Nidre de apertura hasta la oración Nela de conclusión. El cristianismo, en cambio, no limita el ayuno a un solo día, sino que lo estructura a lo largo de una larga temporada de unos 40 días que preceden a la Pascua. Existen pequeñas diferencias entre denominaciones. Los católicos comienzan la Cuaresma el miércoles de ceniza y la concluyen el Viernes Santo y el Sábado Santo antes de Pascua. Los cristianos ortodoxos empiezan el lunes limpio y siguen una secuencia gradual de lecturas, oraciones y abstenciones que culmina en la Semana Santa. En lugar de un único bloque de tiempo intensivo, el ayuno cristiano sigue un ritmo espiritual disperso, con periodos de silencio, oración y abstinencia programados según las orientaciones eclesiásticas a lo largo de la estación. En el Islam, el ayuno se produce anualmente a lo largo de todo el mes lunar de Ramadán, regido por orientaciones coránicas explícitas. El ayuno comienza al amanecer verdadero, identificado como el punto en que el hilo blanco del amanecer se distingue del hilo negro y termina al atardecer. A diferencia del judaísmo, no existe un periodo de precaución independiente antes del amanecer. El calendario está estrictamente ligado a los fenómenos naturales. Debido al calendario lunar, las horas de ayuno varían según las estaciones y la situación geográfica, pero el marco legal permanece constante desde el amanecer hasta la puesta del sol. Esta estructura crea un ritmo diario claro que combina la abstención, la oración y la reflexión a lo largo del mes. Mediante estas disposiciones temporales, cada fe da forma a la experiencia del ayuno, ya sea como un día concentrado de devoción, una temporada prolongada o una disciplina diaria de un mes de duración que refleja las prioridades teológicas y rituales de su tradición. En el judaísmo, el ayuno de Yom Kippur implica la abstención total de comida y bebida durante todo el día sagrado. Además, se observan otras 4 prohibiciones, junto con el ayuno propiamente dicho, a menudo denominadas las 5 aflicciones: abstenerse de lavarse, ungirse con aceites o perfumes, llevar zapatos de cuero y mantener relaciones conyugales. La filosofía que subyace a estas prohibiciones es demostrar una humildad corporal total, no solo la contención del estómago. Por esta razón, el Yom Kippur se considera el ayuno más riguroso en cuanto al abanico de restricciones, llegando incluso a prohibir beber agua. En el cristianismo, la práctica del ayuno varía según la confesión y el ritual. Los católicos observan el ayuno en días concretos, como el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. En estos días, se permite una comida completa junto con 2 comidas más pequeñas que juntas no equivalen a una comida completa con abstención de carne. En los días señalados, suele estar permitido beber agua. Sin embargo, las tradiciones ortodoxa, copta y etíope adoptan un ayuno más extenso basado en las plantas. Los participantes se abstienen de carne, lácteos y huevos, con restricciones adicionales de aceite y vino según la fase del ayuno. En algunos periodos, la comida puede retrasarse hasta después de media tarde, tras lo cual se permiten los alimentos vegetales. El propósito espiritual es transformar la abstención en un régimen diario que fortalezca la fuerza de voluntad, anime a rezar y fomente la limosna. En el Islam, el ayuno durante el Ramadán implica la abstención diurna completa de todos los actos que rompen el ayuno: comer, beber y mantener relaciones sexuales, hasta la llamada a la oración del Magreb al atardecer. La noche permite una permisividad controlada, que comienza con la comida suhur antes del amanecer para ayudar a mantener el ayuno y termina con la comida iftar al atardecer, tradicionalmente abierta con dátiles o fruta fresca y agua, seguida de una comida moderada. La filosofía legal hace hincapié en la abstención diurna completa, seguida de un periodo nocturno equilibrado que combine el culto con la alimentación y la restauración del cuerpo. Mediante estas reglas, cada fe vincula la contención física a objetivos espirituales en el judaísmo, la humildad corporal total en el cristianismo, la formación espiritual disciplinada y en el Islam, el cultivo ético y espiritual y equilibrado con la renovación física. Las 3 religiones abrahámicas están de acuerdo en que preservar la vida tiene prioridad sobre el ayuno, pero los mecanismos y límites de las excepciones varían según la autoridad textual y la tradición. En el judaísmo, sobre todo en Yom Kippur, este principio está guiado por la pikuach nefesh, que significa preservar la vida. Si es probable que el ayuno ponga en peligro la salud de una persona, ya sea por enfermedad, embarazo, lactancia o edad avanzada, se le permite romper el ayuno sin falta religiosa.
Las decisiones suelen tomarse consultando tanto a un médico como a un rabino. En algunos casos, puede permitirse una ingesta gradual o parcial de alimentos bajo orientación médica para minimizar el riesgo, respetando al mismo tiempo la santidad del día. Los niños por debajo de la edad de responsabilidad religiosa están exentos de ayunar, pero se les enseña el significado espiritual de la ocasión mediante alternativas educativas, garantizando que las indulgencias se integren en el ritmo sagrado de la vida y no se traten como excepciones marginales. En el cristianismo, especialmente durante la Cuaresma, la autoridad eclesiástica determina las exenciones. Los católicos fijan la edad de ayuno obligatorio entre los 18 y los 59 años y la edad para abstenerse de carne a partir de los 14 años, concediendo excepciones inmediatas por enfermedad, debilidad, embarazo, lactancia y trabajo extenuante. Las iglesias ortodoxas, incluidas las tradiciones bizantina, copta y etíope, mantienen unas normas dietéticas estrictas, pero permiten que un guía espiritual conceda la oikonomia o práctica atenuada adaptada a la condición del individuo. Esto podría implicar suavizar las restricciones diarias o excluir ciertos alimentos, equilibrando el propósito de arrepentimiento con las necesidades prácticas de la salud y la edad. En el Islam, el Corán proporciona una guía explícita para las excepciones. Quien de vosotros esté enfermo o de viaje, que ayune otros días. Dios quiere que tengas facilidad y no quiere que pases penurias. La enfermedad, los viajes, el embarazo y la lactancia, cuando se teme daño, permiten suspender temporalmente el ayuno. Los ayunos perdidos deben recuperarse más tarde, mientras que quienes no puedan ayunar permanentemente, como los ancianos o los enfermos crónicos, pueden ofrecer fidia alimentando a una persona necesitada por cada día perdido. También pueden organizarse horarios de medicación para mantener la salud sin comprometer los objetivos espirituales del Ramadán. En estas tres tradiciones, las excepciones demuestran la flexibilidad de las prácticas de ayuno, que garantizan que la observancia espiritual no ponga en peligro la vida, al tiempo que preservan el propósito ético y teológico de la moderación y la devoción y la disciplina moral. En cada religión, el ayuno no se limita a abstenerse de comer y beber, sino que se inscribe en un marco ritual y social más amplio, que le da un significado más profundo en el judaísmo. El Yom Kippur comienza al anochecer con el canto del Kol Nidre, una oración solemne y teñida de legalidad que marca un nuevo comienzo espiritual. A lo largo del día, continúan las oraciones en ciclos prolongados de confesiones comunitarias, y por la tarde se lee la historia de Jonás como recordatorio del arrepentimiento. El día concluye con el servicio de Nilá o cierre de las puertas, en el que se intensifican las súplicas antes de que el último toque del shofar señale el final del ayuno. El simbolismo impregna el día. Los participantes visten de blanco y se abstienen de llevar zapatos de cuero, creando una atmósfera comunitaria de humildad, purificación y reconciliación. Yom Kippur se convierte así en un laboratorio anual de limpieza espiritual y renovación comunitaria. En el cristianismo, la Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, cuando se traza la señal de la cruz en la frente con ceniza como símbolo de arrepentimiento. La estación se desarrolla mediante oraciones, lecturas de las Escrituras y actos de caridad. Se intercalan prácticas como el Vía Crucis y la meditación sobre la pasión de Cristo, que culminan en el Triduo Pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, que conducen a la Pascua. En las tradiciones ortodoxas, los rituales adicionales incluyen liturgias divinas consagradas y las oraciones de Marefren, acompañadas de postraciones devocionales, que ponen de relieve la profundidad y el ritmo de la preparación espiritual. La Cuaresma, por tanto, se vive como un viaje gradual y estructurado de reflexión, disciplina y devoción comunitaria. En el Islam, el Ramadán sigue un ritmo diario claro. Cada día comienza con el suhoor, la comida previa al amanecer que sustenta el ayuno, seguida de la abstención hasta la puesta de sol, cuando se rompe el ayuno colectivamente con dátiles y agua, y luego con una comida modesta. El culto nocturno está marcado por las oraciones del Tarawih, mientras que las 10 últimas noches se intensifica la devoción, se busca el Laylat al-Qadr y se practica el itikaf. Socialmente, el Zakat al-Fitr, una contribución caritativa obligatoria, garantiza que se atienda a los necesitados y purifica el ayuno de cualquier deficiencia. Así pues, el Ramadán funciona como un sistema tanto personal como comunitario, que equilibra la autodisciplina, la elevación espiritual y la solidaridad social.
Comparativamente, el Yom Kippur condensa el arrepentimiento en un único e intenso día litúrgico. La Cuaresma extiende la formación espiritual gradualmente a lo largo de semanas hacia la Pascua, mientras que el Ramadán estructura el culto diario, la vida doméstica y las interacciones económicas y sociales a lo largo del mes. Por tanto, cada sistema ritual enmarca el ayuno en su contexto espiritual, comunitario y temporal distintivo, reflejando los objetivos más amplios de la devoción y la formación ética. En conclusión, en última instancia, el ayuno, a pesar de sus diferentes formas y rituales, sigue siendo un medio más que un fin. Su finalidad más elevada es purificar el corazón, refinar el comportamiento y tender puentes de compasión, bondad y justicia con los demás, especialmente cuando sus efectos pasan a formar parte de la vida cotidiana, rebosante de generosidad y humanidad. Esto nos lleva al final del vídeo de hoy. No pierdas la oportunidad de seguir todos nuestros últimos contenidos suscribiéndote al canal y activando la campana de notificación para recibir todas las nuevas actualizaciones.